El olor a estiércol y a moho se había adherido a la ropa de los 4 vecinos que, a regañadientes, se acercaron a aquel pedazo de tierra maldita en Baviera, bautizada como Hinterkaifeck. Era finales de marzo de 1922, y el frío rajaba como una navaja oxidada. El silencio era la primera anomalía, un silencio denso y antinatural, que no encajaba con el ritmo de vida de una granja activa. Hacía días que nadie veía a los Gruber. El panadero había regresado con el pan intacto. Los niños de la escuela habían faltado. Una ligera capa de nieve cubría el camino, pero algo estaba terriblemente mal, gritando en medio de aquel aislamiento rural. Tuvieron que forzar la puerta del granero. El hedor a sangre coagulada, mezclado con el aliento cálido del ganado hambriento, asaltó sus fosas nasales incluso antes de que la luz tenue de la linterna revelara el horror. 4 cuerpos. No caídos de forma caótica, sino cuidadosamente apilados, casi dispuestos en una exhibición mórbida. En la cima, el patriarca Andreas Gruber, su piel gris contrastando con la madera oscura. Debajo de él, su hija viuda, Victoria Gabriel, y la pequeña Cecilia, la nieta, de solo 7 años, que había sido atraída al granero por el sonido de pasos nocturnos. La nueva criada, María Baumgartner, que había llegado solo unas horas antes de la masacre, también estaba allí, justo debajo. ¿El instrumento? Una azada de minero, una herramienta de trabajo transformada en arma de destrucción masiva, blandida con una furia, metódica y una precisión quirúrgica. Los golpes no fueron aleatorios, fueron asestados con la clara intención de silenciar, de extinguir la luz de cada vida con una eficiencia escalofriante. No consigo entender cómo la mente humana puede procesar tanta frialdad. Es el detalle macabro lo que me persigue. Los cuerpos estaban congelados, pero las víctimas parecían haber muerto en momentos distintos, quizás esperando unas por otras en la oscuridad húmeda del granero, mientras el asesino, o asesinos, se movían por la casa. Todavía quedaban 2 cuerpos por encontrar. Dentro de la casa, en la cama, estaba el cuerpo de Joseph, el bebé de 2 años, envuelto en mantas, y en el dormitorio, la matriarca, Cecilia Gruber, estrangulada por las manos que deberían haberla sostenido en su vejez. 6 almas aniquiladas en un rápido golpe de crueldad inaudita. El terror no reside solo en la muerte, sino en lo que la precedió. En los días anteriores, Andreas Gruber había compartido su inquietud. Huellas, extrañas en la nieve, que venían del bosque y que no regresaban, lo que indicaba que el intruso permanecía en la granja. Llaves misteriosamente desaparecidas. El sonido inconfundible de pasos en el desván, como si alguien estuviera mapeando el territorio por encima de las cabezas dormidas. Incluso, había encontrado un periódico que no pertenecía a la familia. Advertencias, todas ellas, que fueron barridas bajo la alfombra de la rutina, consideradas solo la paranoia de un anciano o la broma de un vecino. Pero lo que sucedió allí no fue ninguna broma, fue una abominación silenciosa, metódica. Antes de que prosigamos con la pesadilla de la investigación o la falta de ella y el perfil del espectro que deambuló por Hinterkaifeck, necesito un momento. Este es el tipo de periodismo que exige escrutinio, que exige ir más allá de lo superficial y de lo que nos dicen los titulares. Si valoras esta inmersión profunda en el lado más oscuro de la historia humana, aquel que la IA genérica no puede replicar porque le falta el alma y el miedo, considera apoyar este trabajo. Haz clic en el botón de suscripción de nuestro canal, Casos Reales No Explicados, y únete a nuestra comunidad de curiosos por la verdad sombría. Lo que los investigadores encontraron, o mejor dicho, lo que no lograron encontrar, es una tragedia en sí misma. La escena del crimen, un santuario de horror intacto, fue inmediatamente contaminada por la incompetencia de la época. Cuando la policía llegó, un batallón de minimes y curiosos, vecinos y voluntarios ya había pisoteado la nieve y el patio. Los cuerpos fueron movidos, los objetos tocados, la evidencia crucial diluida en la niebla de la ignorancia.
Es escalofriante pensar que la estupidez humana es, a veces, más destructiva que la propia violencia. El café aún estaba sobre la mesa de la cocina. La mesa estaba puesta para la cena interrumpida, un último momento de normalidad suspendido en el tiempo por la cuchilla de la asada. El ganado en el chiquero estaba bien alimentado. Los perros del patio estaban callados, ni un ladrido. Esto sugiere, y la propia idea hiela la sangre, que el asesino era conocido, o al menos familiarizado con la rutina y el temperamento de la granja. La primera oleada de interrogatorios se centró previsiblemente en motivos pasionales y económicos, pero falló miserablemente en pintar un cuadro coherente. Victoria Gabriel había tenido una relación prohibida con su propio padre, Andreas. Había murmullos de incesto sobre la granja, y el bebé Joseph era quizás el fruto de esa relación incestuosa, aunque Victoria alegaba que el padre era Carl Gabriel, su marido muerto en la Primera Guerra Mundial. El hecho es que había tensión latente y secretos sofocados. El primer gran error de la investigación fue centrarse en Carl Gabriel, a quien se creía muerto en combate. La teoría macabra de que había regresado, enloquecido por el trauma de la guerra y por los celos de la esposa, para cometer la masacre y, a continuación, desaparecer en la noche, fue rápidamente desmantelada cuando se confirmó su muerte. Pero la sombra de un examante permaneció. Lorenz Schlittenbauer, un vecino que había tenido un romance con Victoria y que era, irónicamente, uno de los hombres que descubrió los cuerpos, fue interrogado y reinterrogado hasta la extenuación. La sospecha pendía sobre él, alimentada por su extraña obsesión por desenterrar los cuerpos meses después del funeral, supuestamente buscando una pista que la policía había ignorado, pero quizás solo queriendo cubrir sus propios rastros. Pero los detalles sensoriales y temporales no encajaban en ninguna de estas teorías simples. Las 6 víctimas fueron asesinadas con una precisión y silencio que solo un depredador paciente y determinado podría ejecutar. Y lo más escalofriante, el detalle que transforma el crimen en una leyenda urbana de terror puro. El criminal no huyó. Él se quedó. Esa es la verdad que carcome el alma de cualquier persona que estudia. Hinterkaifeck. Después de aplastar los cráneos de la familia, el asesino pasó los días siguientes en la casa, bajo el mismo techo, respirando el aire que el ganado liberaba en sus establos llenos de heno. El fuego en el hogar había sido encendido. La despensa había sido revuelta. Los vecinos, durante aquellos 4 días de silencio mortal, relataron haber visto humo saliendo por la chimenea. Alguien había comido pan y carne. Lo más chocante, el ganado había sido alimentado. El asesino cuidó de la rutina de la granja, un espectro doméstico que asumió el papel del patriarca ausente y asesinado. Imagino al asesino, sentado a aquella mesa, quizás bebiendo café junto a la mancha de sangre seca que la criada María no tuvo tiempo de limpiar, escuchando el silencio aturdido de la casa, mientras los cuerpos se convertían en estatuas congeladas en el granero. ¿Qué tipo de psicopatía exige no solo la destrucción, sino la escenificación, la permanencia? No fue solo un asesinato por ira momentánea, fue un trabajo, una ocupación. La calma glacial del perpetrador sugiere que estaba en control total, actuando sin prisa, quizás disfrutando de la macabra ironía de cuidar de los animales que eran la única fuente de vida remanente en la granja de la muerte. La policía, con su enfoque limitado, falló en considerar la hipótesis más perturbadora, la del intruso silencioso que se instaló, esperando quizás que la familia regresara, o tal vez solo sintiéndose cómodo en su nueva residencia de cadáveres. Varias teorías surgieron para intentar llenar el vacío dejado por la ineptitud policial. La teoría del drifter, del vagabundo que se había escondido en el desván antes del crimen y que, al ser descubierto, mató por pánico, es popular, pero no explica la calma posmasacre. La idea de que era el primer marido de Victoria, Carl Gabriel, volviendo de la tumba, ya había sido descartada.
Pero la sombra del incesto y la ilegitimidad llevó a la policía a investigar, años después, a un hombre llamado Gabriel, que había huido de un campo de trabajo forzado y que supuestamente tenía la mirada fría de un asesino. Nada se probó. La leyenda más sombría, la que susurran los viejos de Baviera, es que el asesino era alguien cercano a la familia, un familiar o un vecino, que conocía los secretos y las rutinas, alguien con acceso a las llaves perdidas y que podía moverse sin despertar el instinto de defensa de los perros o de las víctimas. Andreas Gruber, el patriarca, era conocido por ser temperamental, por tener disputas con innumerables vecinos y por ser sexualmente abusivo con su hija. El asesinato podría haber sido la culminación de años de resentimiento acumulado, una venganza de una comunidad que se cansó de su crueldad, pero que fue ejecutada por una única mano implacable o un pequeño grupo unido por el odio. El caso de Hinterkaifeck nunca se resolvió. Más de 100 sospechosos fueron interrogados a lo largo de las décadas. Ninguna confesión, ningún motivo lo suficientemente claro para justificar el nivel de brutalidad y el subsiguiente espectáculo de frialdad. ¿Qué queda hoy? Solo un terreno vacío. La granja fue demolida en 1923, menos de un año después de la masacre. Las autoridades parecían ansiosas por borrar el rastro físico del horror, como si la propia estructura de madera y tejado de pizarra fuera culpable. Pero la tierra no olvida. Dicen que, en el lugar donde la granja una vez se erguía, nada crece bien. La maldición, o quizás la simple memoria de la violencia innombrable, está grabada en el suelo. Es en este punto que la historia trasciende el crimen y se convierte en mito, una advertencia sombría sobre la oscuridad que reside en el corazón de la vida rural aislada. Los cráneos de las víctimas, inhumanamente removidos durante la autopsia para examen posterior, se perdieron durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, o, de forma igualmente macabra, simplemente se extraviaron en los archivos de la historia criminal. Solo queda el misterio y la certeza de que nunca se hizo justicia, de que el fantasma de 6 muertes violentas todavía vaga por los campos abiertos de Baviera. Miro las pocas fotografías en blanco y negro de la granja antes de la demolición. La casa parece normal, robusta, pero hay algo siniestro en su soledad, como si esperara su propia destrucción. El asesino de Hinterkaifeck puede haber muerto de vejez, viviendo una vida de aparente normalidad, cargando el peso de aquellas 6 vidas bajo su esternón, sintiendo quizás el olor a sangre y heno cada invierno frío. ¿Y si la respuesta estuvo en el desván todo el tiempo? Si los pasos que Andreas escuchó pertenecieron a un pariente desheredado, a un espíritu maligno encadenado al legado de la familia Gruber, la verdad es que, a veces, el mal no necesita un nombre, una causa o un rostro. Es solo una fuerza destructiva, un agujero negro en el tapiz de la civilización, y ataca en silencio, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y un rastro de trauma que atraviesa generaciones. Lo más aterrador en Hinterkaifeck no es quién mató, sino el hecho de que el asesino logró vivir allí, invisible, entre sus muertos, y luego desapareció sin dejar un solo rastro plausible. La sombra todavía anda suelta. ¿Y tú? ¿Qué crees que realmente sucedió en aquellos días de silencio a finales de marzo de 1922? Deja tu teoría en los comentarios. Y para asegurarte de que no te pierdes ninguna otra investigación visceral como esta, con la profundidad y el detalle que la historia merece, haz clic en la campana de notificaciones de casos reales no explicados. Hasta la próxima sombra.